Bien, ahora, usos y aplicaciones. SQL se usa prácticamente para todo porque siempre se va a necesitar guardar información, ¿ok? Lo que no se usa en SQL se podría decir que se usa en no SQL. Entre medio puede haber otros matices, pero lo podemos pensar así. Si hay un gran generador de volúmenes de datos, puede ir o a parar a una base de datos SQL o no SQL. En primer lugar tenemos gestión de bases de datos empresariales, consultas y análisis de datos, que también puede ser para bases de datos empresariales, desarrollo de aplicaciones web y móviles, generaciones de informes y dashboard, y ahí quiero detenerme. Cuando ustedes crean un informe, ¿sí? Tienen que partir de algún dato que está en algún lado guardado. Bueno, está guardado en una base de datos. ¿Cómo te comunicas? Por medio de SQL. ¿Ven ahora cómo empieza todo a tener un poquito más de sentido? Ustedes quieren crear en Power BI, por ejemplo, o en Looker, o en Tableau, un informe. Van a tener que conectarse a algún lado. ¿Y no sería genial que cuando se conecten ya estén todas las relaciones hechas? Piénsenlo. Se conectan a una base de datos SQL en, no sé, PostgreSQL y cuando ustedes van a graficar ya están todas las relaciones hechas. Entonces, cuando ustedes hacen un clic en un gráfico, cuando es interactivo, ya se arregla todo el resto de los gráficos. Eso se logra gracias al modelo relacional. Y SQL viene a trabajar con ese modelo relacional. Y tiene sentido entonces que la generación de informes y dashboards tenga, ¿sí?, como principal ingrediente a la hora de construir esta receta, que sería el informe, tener SQL. ¿Ok? Por eso en los cursos de análisis de datos se suele ver SQL como algo clave. Automatización de procesos de negocio. Ustedes pueden crear scripts mismo para recuperar una base de datos en caso que se pierda y tener todo un script que haga un montón de cosas. ¿Ok? Automatización de procesos de negocio. Esto está muy en boga hoy en día porque todo se busca automatizar, todo se busca no tener que codear o escribir de más, simplemente que se haga, ni siquiera tener que hacer clics, que sea todo automático. Y con SQL esto es muy sencillo. Bueno, Business Intelligence pueden pensarlo como el análisis de datos aplicado a un negocio, ¿sí? Aplicando distintas técnicas estadísticas, por ejemplo, administración de sistemas de gestión de contenido y análisis de grandes volúmenes de datos en Big Data. Se podría decir que este último punto es el que le va a dar la razón de ser a todos los cursos que se desprendan de este workshop gratuito de SQL. Porque entendiendo cómo funciona este lenguaje de consultas, ustedes van a poder luego interactuar con Python para hacer un proceso de ETL, ¿sí?, con pandas, por ejemplo, y exportar únicamente el dataset que queremos manipular con los datos que queremos manipular, entre medio aplicando consultas SQL. Y es por eso que primero lanzamos este curso de SQL antes de lanzar el de Python. Porque a nuestro criterio es más importante primero entender cómo manejar una base de datos, o cómo gestionarla, cómo manipularla, cómo acceder a ella, y después ver lo básico en Python y cómo utilizar o complementar con SQL. Pero primero va a haber SQL. Bien. Los términos claves de... Bien, los términos claves de bases de datos. Primero, como dije, es un conjunto estructurado de datos almacenado de manera organizada. Si no está organizado, no estaría cumpliendo con algo que en bases de datos se llama normalización, ¿sí? Las distintas fases de normalización, que no es la idea de este curso hablar de esto, pero evita la redundancia en los datos, por lo tanto va a estar mejor organizado y mejor relacionado todo. Si quieren buscarlo, pongan normalización, fases de normalización, y ahí están todas las formas de lograr una base de datos normalizada. Ahora, sistema de gestión de base de datos. Yo lo había mencionado previamente y dije que con el tiempo iba mejorando la capacidad, ¿sí?, de inteligencia de los sistemas de gestión de base de datos. Bueno, este es, por ejemplo, PostgreSQL. Bueno, esto es, por ejemplo, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, ¿sí? Son los distintos programas, software que ustedes van a bajar para poder interactuar con bases de datos, ¿sí? Difieren levemente, muy levemente, en las consultas, pero muy poquito, muy poquito. Yo creo que viendo lo que voy a mostrar hoy, lo van a poder aplicar a Postgres, lo van a poder aplicar a SQLite, lo van a poder aplicar a MySQL, no va a haber problema con eso.
Pero bueno, esos son los principales y sirve para eso, ¿ok? Es un software que permite trabajar con SQL básicamente. Luego, modelo de datos es la forma en que se estructuran y organizan. Por ejemplo, mencioné el SQL y no SQL. Bueno, acá está. Acá lo encontramos en la clasificación. Y luego empezamos a desglosar un poquitito cuando hablamos de tabla, que es esta entidad, que es una estructura que almacena datos en filas y en columnas. Ok. Luego, campo. Cada columna de una tabla representa un atributo. ¿Ok? Atributo, campo. Claves primarias y claves foráneas. Llegamos a un tema muy delicado. Un tema de que si esto está mal, probablemente toda la gestión de tu base de datos vaya a estar mal. La clave primaria nos sirve para identificar, ¿ok?, registros únicos en la tabla, ¿sí? Por ejemplo, piénsenlo de esta forma. Yo puedo pensar como un identificador único de cada persona un DNI. No se puede repetir, no tiene que repetirse. Entonces, se puede utilizar un DNI. Después puede venir algún autor, experto en bases de datos, y decirte no, pero eso es redundante porque tiene muchos valores, tiene muchos datos. Vos tenés que intentar, una de las reglas de la normalización es que tengan poquitos valores. Entonces, cada DNI tendría asociado un ID, ¿sí? Un ID. Y está quienes te dicen, no, el DNI es una perfecta clave primaria. Bueno, cada uno tiene su criterio para armar sus bases de datos. Luego las claves foráneas básicamente son primary keys pero de otras tablas. Para yo poderme comunicar, por ejemplo, como estaba hablando antes de los usuarios y los programas. Yo digo, bueno, este usuario tiene el programa 1, 2, 3 y 4. En otra tabla voy a tener los programas 1, 2, 3 y 4 y que expliquen cuál es. Pero yo no puedo agarrar, o sea, sí puedo, pero no es correcto, agarrar y poner dentro de la columna los nombres de los programas, y menos si se van a repetir un montón. Entonces, bueno, ese es un poquitito lo que significa claves primarias y claves foráneas. Viene de la mano con el concepto de modelo relacional, ¿ok? Sin esto no podrías relacionarlos, porque es lo que permite que dentro de una base de datos con distintas entidades puedan establecer sus relaciones. Bueno, las siguientes relaciones, que son las conexiones entre tablas para asociar datos, eso creo que quedó más que claro, y las consultas, que son las peticiones para acceder o manipular datos dentro de la base de datos. Algunos piensan que consultar y manipular son dos cosas distintas, porque una le estoy consultando, le estoy preguntando, y la otra lo estoy manipulando. No, las consultas pueden verlo como peticiones, ¿ok? Son peticiones para acceder o para manipular, ambas son consultas. Ahora, esta tablita de ejemplo, que no va a ser la que vamos a usar de todas formas en el ejemplo en vivo, pero como para que tengan así un pantallazo, vemos el ID. ¿Qué dijimos que es el ID? La clave primaria, primary key. Y luego, junto con ese, el resto de los atributos, ¿ok? Nombre, apellido, fecha de nacimiento, materia, nota, ¿sí? Se lo ve de forma vertical. Cada una de las columnitas es un atributo distinto. Ahora, luego, en materia pasa lo que decía recién. Che, pero inglés se está repitiendo un montón. ¿No es más fácil crear otra tabla que se llame materias y tener inglés igual a 1, geografía igual a 2? Entonces sería 2, 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, sí, pero es una idea como para que entiendan cómo se ve una tabla no normalizada. Lo que van a ver ustedes cuando empiecen a trabajar. Generalmente no están normalizadas las tablas cuando sacan de internet, por ejemplo. Ustedes tienen que hacer ese proceso. Y luego, de manera horizontal, ¿sí?, para abajo, van teniendo los distintos registros. ¿Ok? Entonces, tenemos esta entidad, no esta base de datos, guarda, porque capaz alguno ya está diciendo, bueno, esta es una base de datos que tiene... No. Esta es una entidad perteneciente a una base de datos. Y tiene distintos atributos, ¿sí? Distintos campos, distintos registros. Entonces, una vez que quedó en claro este concepto, podemos hablar un poquitito más en profundidad de bases de datos y tablas. Lo que yo considero crucial para este workshop gratuito es que entiendan los tipos de datos, los data types, que son los que figuran en pantalla. Nosotros vamos a trabajar con números enteros, ¿sí? Int, small int, big int, que ustedes dirán, che, pero si es un número entero, ¿para qué me sirve guardar una columna como int o como small int? Bueno, por la memoria que va a ocupar, ¿ok? Eso es clave.
Luego números decimales, cadenas de texto, fechas y horas, booleanos. Por ejemplo, true, false, verdadero, falso. Eso se llama booleano, ¿sí? O variable dummy también se la conoce. Datos binarios, imágenes y archivos. Enumeraciones con un conjunto de valores posibles. Ok, que capaz no es verdadero o falso, sino que son distintos valores posibles. Y por último, vemos JSON, que sirve para almacenar datos en formato JSON en bases de datos que lo soportan. Si quieren saber cómo se ve un data type de JSON, les recomiendo buscar JSON y lo van a reconocer automáticamente porque está en todos lados. Si están mínimamente metidos en informática, ya habrán visto JSON, capaz no sabían que se llamaba así, pero es JSON.